Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, estimados amigos? Les saluda Harold Aliaga, su amigo y compañero. El día de hoy vamos a analizar, estimados amigos, a una página antimisionera llamada Orajeme. Para los amigos y hermanos que nos van a sintonizar por primera vez, explicar qué cosa es una página antimisionera. Permítanme, voy a compartir la pantalla para primero ilustrar al pueblo de qué cosa es una página antimisionera. Vamos a poner lo siguiente en este punto, ¿sí? Es lo primero que hay que comenzar aclarando conceptos. Fíjense que por un lado, estimados, tenemos a un sector de personas que creen en Jesús de Nazaret o en Yeshua como el Mesías, ¿correcto? Sí. Y por otro lado tenemos un grupo eh, que no cree, ¿sí? Eso es lo primero que yo quiero que se entienda pedagógicamente hablando todo este tema. Entonces, acá vamos a poner a los llamados nazarenos, voy a usar esa palabra, ¿sí? No voy a utilizar la palabra cristianos, porque sabemos que esa palabra es bastante tardía, lo sabemos desde la papirología, ¿sí? Entonces vamos a ir aclarando los conceptos. Por este lado ponemos a los nazarenos, ¿sí? Lo digo en español, y por acá vamos a poner a los antimisioneros, ¿sí? Antimisioneros, ¿ok? Primeramente, explicar, familia, que los nazarenos son personas que aceptan la mesianidad. No dije divinidad, escuche bien, escuche muy bien, dije la mesianidad. O sea, en este primer grupo tenemos aquellos que tienen a Yeshua ujú, como Mesías. Eso es lo que tenemos que tener nosotros acá presente. Bien, para este primer grupo que usted ve con azul, se tiene a Yeshua como Mesías. El segundo grupo, llamado antimisioneros, corresponde a la apologética, vamos a poner acá, a la apologética judía, vamos a llamarla así, y también no ágida, y etcétera. ¿Qué significa? Que en este segundo bloque existen páginas las cuales son creadas con el fin de, entre comillas, buscar las contradicciones al Nuevo Testamento griego. Sin embargo, nunca dan las contradicciones del texto hebreo, lo cual debería ser justo porque recuerden, hay una palabra que dice pesos y medidas exactas y balanzas justas. Entonces, esto es lo primero que yo quiero aclarar. Tenemos dos bloques. El primer grupo defiende a Yeshua como Mesías. El segundo grupo, pues, va a dedicarse a difamar, a despotricar y hacer toda clase de argucias y manipulaciones. Por eso que esta noche dedicaré el presente programa para poder analizar un capítulo de una publicación de una famosa página antimisionera llamada Ora Haemet. Pero nosotros vamos a revisar los argumentos de Orah Haemet, me refiero en especial de esa parte, para poder hacer nuestra apologética. Recuerden, nosotros no podemos atacar como ignorantes, como hacen ellos, sin primero revisar las bases. ¿Cuáles son las bases de lo que ellos escriben, qué ponen, en qué pie se sustentan para decir A, B, C? Y vamos a ver si dichas premisas realmente tienen asidero o solamente es una manipulación de estos grupos que son sinceramente personas cargadas de prejuicios. Entonces nosotros vamos a ser imparciales y vamos a revisar las premisas y las vamos a comenzar a filtrar. Bien, dicho eso, entonces vamos a revisar la página de Orah Haemet, sobre todo en el capítulo que nos interesa analizar, ya que este tema lo voy a llamar apologética contramisionera. ¿Qué significa apologética contramisionera? La contra de los antimisioneros. Eso va a ser más o menos lo que va a definir esta exposición. Bueno, vamos a revisar, sin más preámbulos, la página de los antimisioneros y vamos a revisar las premisas para después proceder a la refutación. Recuerden, no se puede refutar algo si primero no se lee. Y texto y contexto, señores. Entonces, quiero comenzar con el título, ¿no? Dice así, Ezequiel, o en hebreo Yehezkel, dice, pregunta que hacen ellos. El Eterno dio una Torá imperfecta y tendría que ser destruida. Fíjense, esta es la pregunta que hacen los señores antimisioneros, ¿sí?
Segunda pregunta, ¿el Nuevo Testamento es el reemplazo de la Torá? Entonces son dos preguntas muy importantes que ellos hacen y vamos a ver en qué se sustentan ellos para hacer la premisa. Entonces, bueno, voy a revisar rápidamente esto, ¿sí? Y fíjense en qué base se van a fijar ellos. Pues voy a comenzar y yo le pido mucha atención y mucho ojo para ver si realmente ellos citan fuentes históricas o una bibliografía correcta o citan fuentes tardías. Vamos a revisarlo. Bueno, voy a darme el trabajo de leerlo para ir al punto, porque recuerden, el problema con esta gente es que te meten una bola de cosas, pero no llegan al punto, y nosotros queremos ir al punto. Bueno, rápidamente dice, desde la Edad Media, los cristianos exponían en textos del Tanaj, paréntesis, Biblia hebrea o Antiguo Testamento, en el que exponía que la Torá en un determinado momento quedaría abolida ante el arribo de Yeshua. Yo le voy a leer completo, no les voy a dar el gusto, por si acaso. Dice, escribe Rabbi Shem Tov Ibn Shaprut en su obra Ibn Bohan en el libro 9. Los cristianos, los Notzrim, probaban sobre la abolición de la Torá desde el versículo de Ezequiel 20:25. ¿Acaso os di yo preceptos, juquín, no buenos, mandamientos que no les darían la vida? Bien, me quiero detener en esta primera parte que me llama mucho la atención. Voy a copiar la fuente que ellos citan, ¿sí? Para poder proceder a hacer el análisis. Entonces voy a copiar esto, que usted está mirando que lo resalto, ¿sí? Y vamos a ver si realmente esta porción es correcta o este es un comentario de alguien del medioevo. Entonces, un momentito dejamos de compartir la pantalla y vamos a regresar nosotros a nuestra pizarra virtual. Entonces, permiten, lo vamos a copiar por acá. ¿Sí? Tengan un poquito de paciencia. Vamos a copiar aquí la premisa. Entonces ponemos acá la premisa, ¿sí? Premisa. Bien. En la premisa vamos a poner lo que ellos plantean. Y fíjense bien, voy a ampliar un poquito esto y yo les pido que hagamos juntos el análisis. Recuerden, el problema con muchas personas en América Latina es que no piensan y no analizan cuáles son las fuentes. Y si son fuentes históricas. Bien, primero, muchas personas no saben quién es el rabino Shem Tov Ibn Shaprut. Este es un rabino aproximadamente de la época de la Edad Media de la Inquisición, porque recuerden, los judíos estaban siendo catolizados, obviamente, por el catolicismo, y en ese momento es que se escribe el tratado de Ibn Boham. Entonces pregunta, la fuente con la cual ellos comienzan su análisis es una fuente que pertenece al primer siglo. Esa es la primera pregunta. La respuesta la vamos a poner acá abajito, ¿ya? Voy a copiar de nuevo esto, voy a dejar la premisa ahí y voy a copiar esto de acá. Bien, ponemos acá ya con otro color para que esto se pueda distinguir. Entonces ponemos Rabbi, ¿sí? Rabbi, como lo ponen ellos, Shem Tov. ¿A qué época pertenece este caballero, señores? Siempre hay que hacer el análisis. Este caballero pertenece, como decía, aproximadamente a la Edad Media y a la época de la Inquisición, aproximadamente, ¿sí? Edad Media, ¿vale? Época de la Inquisición, ¿sí? Bien, vamos a agrandar un poquito esto y acá le vamos a agregar con su acento. Ahora, nosotros hagamos la siguiente pregunta. Partiendo de esto, ¿es correcto citar a una fuente de la Edad Media? O sea, a ver, pensemos un poquito. Si queremos analizar las dos preguntas que hacen los señores de Oraj Hamed, si la Torá está abolida o si el Nuevo Testamento reemplaza al Tanaj, primero la pregunta habría que hacer, ¿quién dice eso? O sea, esa es la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿quién lo dice? ¿Mm? La segunda pregunta que habría que hacer es, ¿pertenece esa declaración al primer siglo? Vamos a ponerlo, ¿vale? Pertenece esa teoría, vamos a llamarla así, al primer siglo, entre paréntesis, a la época del segundo templo, ¿vale? Época del segundo templo. Ya.
Evidentemente no. Entonces, ¿cuál es lo que ellos proponen? Proponen un prejuicio. Si quieren ellos realmente hacer apologética, tendrían que comenzar el análisis en el primer siglo, con rabinos del primer siglo, ¿sí? Y lo que dicen estos rabinos del primer siglo, no con rabinos que pertenecen a otra época del tiempo, porque fíjense, estamos hablando de la época de Yeshua de Nazaret y hablamos del rabino Shem Tov Ibn Shrut. O sea, dos personas de dos momentos del tiempo diferentes. Es como que usted compare a Cristóbal Colón con George Washington. No, o sea, estamos hablando de dos momentos del tiempo distintos. Entonces, la primera debilidad que usted le puede encontrar es que el análisis no se basa en la época del Segundo Templo. El análisis se basa en la Edad Media, Edad Media. Entonces, ya por ahí encontramos alguna pequeña inconsistencia. Segundo punto que hay que nosotros revisar es, los cristianos, entre paréntesis, Notzrim, probaban sobre la abolición de la Torah desde el versículo de Ezequiel 20:25. Bien. Otro error que nosotros podemos notar acá es lo siguiente. Primeramente, sabemos nosotros que el Nuevo Testamento está escrito en griego, no en hebreo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que buscar el equivalente a la palabra cristianos, ¿sí? Y no notzrim. Entonces, partiendo de eso, le encontramos la segunda debilidad, porque recuerdo otra vez, la Biblia hebrea Tanaj está escrito tanto en el arameo y también en el hebreo. Lógicamente, no el hebreo actual, ha pasado por evoluciones el hebreo, ha pasado desde el proto-cananeo, ha pasado también por el fenicio, ha llegado al arameo imperial, etc. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por lo tanto, la palabra notzrim ya no sería tan exacta, porque recuerde, está en el idioma griego, no en el idioma hebreo, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Que usted diga que pueda tener rasgos semíticos o semitismos en los textos, claro, eso sí, de hecho, pero no está, digámoslo así, pues en el hebreo, sino en el griego. O sea, no existe ninguna porción del Nuevo Testamento en lo que es el hebreo, todo es en el griego. Peor aún esta obra, Ibn Bohan pertenece pues a la Edad Media, ¿no? Si bien es cierto, hay personas que van a decir, pero yo he leído de que hubo una tradición de papías que dice que hubo un evangelio de Mateo, está bien, pero recuerde que eso solamente es una tradición oral. Mientras no existan papiros, pergaminos, códices, quedará solamente como algo, digamos, pues, como una memoria. Pero usted sabe muy bien que para uno decir algo, tiene que demostrar, si usted dice que el Mateo, existe Mateo, Lucas, lo que sea, en hebreo, tiene que demostrar con los códices y tiene que apelar a la papirología y a la codicología. Si no existe esto, entonces lo que usted proponga cae en saco roto, porque recuerde, hablamos de evidencias, no de lo que a mí me gustaría. Entonces, notamos un anacronismo, llamarle Nosrim. Ese sería un anacronismo. Ahora sabemos que hay muchas páginas, como de Enlace Judío y otras, que mencionan que Notzrim aplica más a los sadoquitas y que en el Talmud se les llama así. Entonces, un segundo error sería utilizar una palabra hebrea para un libro que ha sido escrito eminentemente en griego. Entonces, ahí tenemos nosotros la segunda inconsistencia. Ahora vayamos nosotros a la parte histórica. ¿Cómo se le llamaba a estos señores, discípulos de Yeshua, eh, en la época del primer siglo? Sabemos nosotros que existe la obra de Epifanio de Salamina. Nosotros, a diferencia de ellos, si estamos citando fuentes, y Epifanio, en su obra llamada El Panarión, comenta acerca de un grupo de gente que le llama, pues, los ebionitas, los ebionín, y no solamente los menciona ellos, también menciona 30 y tantas sectas, menciona en su libro Epifanio. Ahora usted dirá, ¿y por qué citas Epifanio? Porque Epifanio es un personaje que está ubicado en un contexto del tiempo no tan distante. Fíjese que el rabino Shem Tov Ibn Shebrut es de la Edad Media. En cambio, Epifanio por lo menos será del año 100, 200, o sea, es más cercano. Entonces, cuando usted haga análisis, recuerde, tiene que comparar lo más cercano y no lo tan lejano. Lo más cercano es lo que está ya un poco más a lo que fue el mundo
del maestro. En cambio, lo de este rabino Shem Tov Ibn Shebrut, hablamos de la Edad Media, o sea, pasó un montón de tiempo, hubo dispersión, ¿no? Y ya es otro marco contextual de tiempo. Ahora, referente al libro de Ezequiel, recuerda que nosotros tenemos que ver texto y contexto. Entonces voy a buscar el capítulo 20 y nos vamos a enfocar en el verso 25, pero como nosotros analizamos contextos y no tragamos entero, vamos a analizar un versículo antes y un versículo después para ver qué es lo que realmente dice el texto en Ezequiel. Recordando, chicos, que Ezequiel es un libro que pertenece pues a la época exílica. Bueno, entonces dejamos de compartir un momento. Vamos a abrir Ezequiel, ¿sí? En el capítulo que nos corresponde, en el capítulo 20. Voy a abrir en este caso, señores, la versión Reina Valera. Ahora usted dirá, ¿y por qué vas a abrir esa Biblia con 2000 errores? Sencillo, es que yo entiendo, señores, que hay muchas personas que no tienen el dinero para comprarse pues una buena Biblia, ¿no? O también por la razón de que es la versión más usada, aunque tenga 2000 errores. Pero bueno, con todo y eso voy a compartir pantalla y nos vamos a ver justamente esa parte porque me interesa ver esa premisa que ellos plantean, ¿no? Pero como, fíjese que los testigos de Jehová, por ejemplo, cometen un error. Cuando ellos van a tu casa y te tocan la puerta, te muestran un versículo. Bueno, paréntesis, con el respeto que se merecen, pero es que es la verdad. Ahora, ¿es acaso lo mismo que hacen ellos? Claro, ellos te muestran un verso mutilado. No vamos a dar ningún verso mutilado. Tiene que ser todo el capítulo, ¿sí? Bueno, me voy de frente al verso en cuestión. Sabemos nosotros que no es este nombre de acá, el nombre del Eterno no se pronuncia, pero bueno, lo estoy poniendo por fines pedagógicos. Bien, vamos a revisar esto, dice. Acá, fíjese lo que voy a marcar acá. Por eso yo también le di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ya, ellos se centran en esto para decir pues de que se plantea que la Torah está abolida, ¿no? Bueno, nosotros como somos gente inteligente leeremos un versículo antes y un versículo después. Fíjese cómo comienza el versículo antes, dice, porque no pusieron por obra mis decretos. ¿Quién está hablando en primera persona? Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, sino que desecharon mis estatutos. Pregunta, ¿quiénes desecharon mis estatutos? El pueblo de Israel, no hay otro pueblo más. Profanaron mi Shabbat, el pueblo de Israel. Y tras los ídolos de sus padres, les fueron los ojos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora sí tiene sentido lo que viene después. Dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos los cuales no podrían vivir. Pero el 25 es consecuencia de qué? A ver, fíjese, consecuencia de qué. No poner por obra sus jukim, desechar justamente sus estatutos y peor aún profanar su Shabbatot. ¿Se da cuenta? O sea, son tres cosas por las cuales el Eterno, ¿no? Les va a dar estatutos que no son buenos, pero no acaba ahí. Fíjese que continúa el texto. Y los contaminé en sus ofrendas, cuando hacía pasar por el fuego a todo primogénito. Deténgase, yo le pregunto a usted. ¿En qué pasaje de los 5 libros dice que hay que hacer pasar a tus hijos por fuego? ¿Recuerda usted alguno? No, al contrario, es una prohibición. Pero no acaba el texto ahí. Para desolarles y hacerles saber que yo soy Adonai. ¿Se da cuenta? ¿Se da usted cuenta del engaño? Pero es que el problema, señores, con estas sectas, tengo que llamarlas así, y con estos grupetes, de manera despectiva tengo que decirlo así, es que engañan a los incautos y a los bobos. ¿Sabe por qué? Si usted ha sido cristiano o católico, etcétera, sabe usted que los testigos siempre vienen con un texto, pero solamente te muestran uno y no te muestran lo demás. Nosotros estamos invitándole a usted a que revise su Biblia en la versión que usted tenga, váyase al versículo que plantea Orah Hemet, vuelvo otra vez con Orah, vamos a revisar lo que dicen los señores de Orah. Orah Hemet significa el camino a la verdad. Bueno, en este caso no es el camino a la verdad, es el camino a la estafa, pero bueno, en fin, vamos a seguir revisando. ¿Se da cuenta? El problema es que lo que notamos nosotros es que este comentario lo hace un rabino medieval, el rabino Shem Tov Ibn Shebrut.
Pero es que ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? En que te dan un texto mutilado, pues. Entonces, el problema es que no solamente que te dan un texto mutilado, sino que la gente no quiere leer, pues. Ahora, ¿por qué la gente cae en el engaño de estos grupos? Porque la gente no lee. Y eso es preocupante. Y debería las personas leer. Entonces, el primer argumento que plantean ellos es un argumento que no tiene base. Porque no tiene base, la fuente es una fuente súper tardía, Edad Media. Segundo, se basan en la opinión del señor Shentop Ibn Sheprut. Pero este señor tiene prejuicios porque está en la Edad Media y está perseguido por la Iglesia Católica para que se convierta en católico, pues. Por eso va a poner esto, pero la pregunta es puntual. ¿Por qué Ezequiel, el hijo de Buzi, pone esto en el texto? Porque hay un antecedente que desecharon sus estatutos, sus mandamientos, profanaron su Shabbat, y a consecuencia de él los va a contaminar con sus ídolos. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que cuando estos señores le suelten versículos al aire, usted le ponga un puntito y usted diga, bueno, a ver, ¿qué plantea este muchacho? Vamos a ver qué tanta credibilidad tiene este muchacho. Y va a revisar usted un versículo antes y un versículo después. Entonces, el primer argumento propuesto por Oraj es un argumento completamente débil, porque citan una fuente tardía, te dan textos mutilados, una opinión de la Edad Media, entonces no tiene consistencia, está fuera de lugar. Bueno, vamos a seguir revisando rápidamente. Dice, por otra parte, la postura contemporánea de la Iglesia Católica comenta lo siguiente sobre el verso de Ezequiel. Él les abandonará sus malos deseos y pasiones como a los paganos para que sigan. Bien, el tema es que esa es la opinión de la Iglesia Católica. ¿Mm? Obviamente ponen la versión de la donde la han sacado. Bueno, en ese punto hay que darles credibilidad, al menos están citando fuentes, eso es bueno. Pero recuerden que esa es la opinión de la Iglesia Católica. Entonces, el reclamo es contra el catolicismo. Y como usted bien sabe, el catolicismo es profundamente antisemita. Por eso tenemos la teoría del judío errante, en la cual los judíos tenían que vagar por el desierto, por una razón, porque habían, entre comillas, cometido el deicidio. Pero sabe usted que ese es pensamiento, pues, de la Iglesia Católica, ¿no? Una persona inteligente sabe muy bien que, obviamente, pues, no hay ninguna teología del desprecio, ni que Israel es así desplazado, o sea, hay que tener criterio en las cosas, ¿no? Entonces, es un argumento muy pobre. Ahora voy a entrar a la premisa, ¿sí? Porque he preparado algo para esto, pero quiero que sigamos leyendo un poco. Me interesa que usted revise junto conmigo y se dé cuenta a qué fuentes apelan ellos y si realmente están siendo honestos o si realmente lo único que están haciendo estos caballeritos es agarrar texto fuera de contexto para un pretexto. Bien, dice respuesta. Tal creencia cristiana tiene su fundamento en creencias antisemitas cristianas del siglo III. Sí, eso es correcto. En el Siriaco, Didascalia, basado en Ezequiel 20 al 13:5. Fíjese que ahí cita el siglo III. Le pregunto yo a usted, ¿acaso no sería una opinión bastante tardía? Fíjese que hablamos del siglo III. Es bastante tardío. Lo más correcto que ellos tendrían que hacer es citar fuentes del primer siglo, o sea, rabinos de la época de Yeshua y los comentarios que dan los rabinos de Galilea de aquel momento, los rabinos de Jerusalén, etcétera. O sea, sería más interesante, ¿verdad? Ver, conocer esa opinión, pero no de gente pues de la Edad Media, chicos, háganme el favor, sino de gente de la época del Segundo Templo. Eso sí sería interesante de ver. Pero bueno, sigamos revisando, dice cuyo autor cristiano piensa que Dios impuso leyes onerosas adicionales, una segunda ley sobre los judíos. No, fíjese que no existe ninguna segunda ley. Sabemos nosotros que revisamos las escrituras que solamente hay una Torá y se acabó. Y no es para todos, es para su pueblo de Israel. Entonces tengamos las cosas presentes. Continúa. Para el autor de la didascalia, fíjese bien, para el autor de la didascalia, no dice para autor de los evangelios, o sea, lo voy a pintar con azul para que usted lo tenga en vivo y a todo color. ¿Bien? Fíjese ahí. ¿Para quién? Para el autor de la didascalia. Pregunta, ¿el autor de la didascalia es algún escritor del primer siglo? No. ¿El autor de la didascalia escribió algún evangelio? No. ¿El autor de la didascalia escribió las cartas de Pablo? No. Entonces,
Es como que nosotros digamos, John Smith escribe el libro de Mormón. ¿Y a mí qué? O sea, eso no es una evidencia. Entonces, fíjese, continúa ahí el argumento de estos muchachos, dice. La muerte de Yeshua abolió y derogó la legislación secundaria y así integrar, guardarlo, tal ley judía, Torah, era negar el poder del sacrificio de Yeshua, tal como se puede leer en los capítulos 24 al 26 de tal obra del cristiano antisemita. Bueno, citan a Barer. La pregunta puntual y contundente es, el autor de la Didascalia, ¿qué autoridad tiene para hacer esa afirmación? Pregunta, ¿es un argumento válido? No, porque él no escribe los evangelios y no, él no escribe las cartas de Pablo. Entonces, fíjese que lo que hace esta página cita fuentes católicas y cita fuentes antisemíticas. La pregunta es, ¿por qué no cita fuentes semíticas a favor del pueblo de Israel? Porque tiene intereses, lógicamente. Ahora, voy a presentar una diapositiva en la cual voy a analizar dos premisas. ¿Cuáles son las dos premisas? Premisa número uno, que la muerte de Yeshua abole la legislación secundaria, ¿sí? Y el tema del sacrificio de Yeshua. Esas dos cosas las vamos a poner, chicos, porque es importante, como dije, tener presente esto, ya que a diferencia de ellos, nosotros sí leemos lo que ellos ponen y les estamos detectando todas sus debilidades. Entonces, bueno, vamos a comenzar rápidamente, vamos a entrar más en materia y vamos a revisar esas dos premisas. Entonces, vamos a ir rápidamente al punto que nos convoca en esta noche, añadiendo que este tema se va a llamar Refutando a Abraham Gemer, episodio 1, referente al tema de Ezequiel. Entonces, vayamos a revisar esto. Bien. ¿Cuál es el argumento antimisionero? Fíjese que le he puesto con colores distintos para que usted contraste, que es lo mismo que ellos ponen, solamente que yo le pongo el nombre completo. Porque fíjese, el nombre que ellos ponen no existe en el pueblo de Israel. El nombre que existe en el pueblo de Israel es Yehoshua, que pertenece a Yehoshua bin Nun, que es el nombre largo antes del exilio, y el nombre de Yeshua, que es el nombre corto que se aplica en la época exílica, y usted puede revisar los textos. Entonces, el nombre que ellos ponen no existe. Por lo tanto, yo no voy a ceñirme a algo que no existe, sino a algo que sí existe en el pueblo de Israel. Entonces, dice lo siguiente. Para el autor de la Didascalia, la muerte de Yeshua abolió y derogó la legislación secundaria, premisa número uno. Y así intentar guardar tal ley judía era negar el sacrificio de Yeshua. Premisa número dos. Fíjese, tenemos dos falacias. La primera, que la muerte de Yeshua abole y deroga la legislación secundaria. Y la segunda, intentar guardar la Torá es negar el sacrificio de Yeshua. Bien, vamos a revisar esas dos ideas. La pregunta es, ¿estas afirmaciones serán ciertas o estamos hablando de una mera calumnia y una mera especulación? Sí, en efecto. Y como dice el derecho, vamos a revisar con por lo menos una prueba. Si ellos demuestran que no existe ni siquiera un miserable versículo en el Nuevo Testamento griego que avale sus afirmaciones, les tenemos que dar la razón, pero si no, quedan como unos mentirosos. Bien. Falacia número uno, refutando a Abraham. Dice así. Premisa. La muerte de Yeshua abolió y derogó la legislación secundaria. Pregunta. ¿Será cierto este argumento? Vamos a preguntarnos. La idea central es que con la muerte de Yeshua la Torah desaparece. Fíjense, esa es la premisa que ellos ponen del autor de la Didascalia. Pero yo les invito a revisar un contraargumento. Fíjense, miren, por eso dije, para darle la razón a Oragene y a todos los antimisioneros, tendrían ellos que demostrar que no existe ni siquiera un solo versículo en la cual después de la muerte de Yeshua los discípulos continúan guardando la Torá o practicando los ritos. Entonces, para eso me voy a ir solamente a un solo texto nada más. Fíjese, a uno nada más. ¿Por qué? Porque ellos están planteando esta premisa como algo universal. Pero ¿dónde cometen el error? En citar a un antisemita. ¿Por qué no citan a un semita? Bueno, fíjese lo que dice Hechos 24:18. Ya usted en su casa lee todo el capítulo y ya tiene el contexto. Yo por razones de tiempo y por razones de demostrar de que ellos no leen nada, sino agarran cosas, lo voy a leer. Dice, eh, defensa de Pablo ante Félix. Esa es la idea medular en ese capítulo. Dice así, haciendo lo cual me encontraron en el templo.
Pregunta, ¿a quién encontraron en el templo? A Pablo. Si, como dice Ora Gemet, la muerte de Yeshua abolió la Torá, porque eso es lo que ellos proponen en su falacia, entonces la pregunta es, ¿qué hace Pablo pues en el templo? Si está abolido, no tiene él para qué ir al templo. ¿No se supone que él debería estar en otro lado? Sí, pues, pero eso no dice en el Nuevo Testamento griego. Dice que está en el templo. Primer punto a favor de nosotros. Dice, después de haberme purificado. ¿Dónde se explica los ritos de purificación? En Levítico, pues. Entonces, ¿qué hace Pablo? Punto número uno, entrando en el templo. Punto número dos, purificándose. Si esto está anulado. O sea, Pablo está loco, es bipolar. Entonces se da cuenta, yo solamente le presento uno nada más, ¿sí? Un montón. Pero eso ya le dejo tarea para usted. Entonces, hagamos el análisis. Pregunta para los antimisioneros. Si la muerte de Yeshua abolió todo, para usted, señor antimisionero que me está mirando, pregunta para usted, ¿qué hace Pablo en el templo? Si según usted está anulado, ¿para qué va a entrar entonces? Si ya está anulado, ¿no le parece a usted incoherente eso? Segunda pregunta, ¿para qué purificarse si ya está anulado todo? ¿Se da cuenta? Esto pasa, quiero citarme en el contexto del libro, de acuerdo al libro, esto pasa tras la muerte de Yeshua. Entonces, se da cuenta que ustedes son unos mentirosos, porque ustedes tendrían que demostrar que no existe ni siquiera un versículo, ni tan siquiera uno, en el cual, tras la muerte de Yeshua, los discípulos guarden las fiestas, se purifiquen, vayan al templo, etc. ¿Mm? Pero yo le muestro uno, aunque sea uno nada más, aunque sea solo uno, pero hay mucho más. Yo no voy a perder mi tiempo mostrándole todos. ¿Se da cuenta? Usted es un mentiroso y un embaucador. ¿Y sabe a quién engaña? A los bobos que no revisan, sino que han sido, eh, vamos a decir así, engañados, porque son ingenuos. De verdad, para tragarse lo que ustedes dan, es saber no tener criterio. Ahora voy a hacer un comentario. Dice así. Evidentemente la muerte del maestro de Yeshua no anuló absolutamente nada. No, porque Pablo continúa yendo al templo, continúa purificándose, y no solo él, los demás también. Esta evidencia demuestra que ustedes son ignorantes y solamente hablan desde el fundamentalismo. Ustedes tendrían que demostrar que no existe ni siquiera un versículo, ni medio versículo por último. No pueden demostrarlo. Por lo tanto, su argumento de que la muerte de Yeshua abole todo se cae a pedazos, refutados en su propia página. Porque, ojo, para que ustedes no digan que yo manipulo como ustedes, yo sí muestro la página de ustedes, que me la conozco de memoria. Todo lo que ustedes ponen, este pechito ya se lo conoce, así que sé por dónde me los voy a agarrar. Bien, vamos a la segunda falacia. Dice así. Intentar guardar esta ley judía Torah era negar el poder del sacrificio de Yeshua. Pregunta, ¿será cierto este argumento? O sea que aquellos discípulos del maestro que guardaban la Torá y los mandamientos estaban negando el sacrificio. Fíjese que otra vez ustedes apelan a fuentes católicas, porque lógicamente los católicos son los únicos, bueno, y también los protestantes, ¿no? Que creen que el maestro tuvo una muerte vicaria, pero fíjese que no existe el concepto de muerte vicaria en el judaísmo y lo deberían ustedes saber mejor que nadie. En el judaísmo existe el concepto de el tikkun y también acerca de la teshuvá. Por ejemplo, recuerda usted que en el Salmo 51, David no apela a ninguna muerte vicaria. David apela a la teshuvá. Entonces, que ustedes digan eso, los tilde ustedes de ignorantes de la propia Torá. Pero vamos a ver un contraargumento. Por eso les dije, quiero irme solamente a uno. Hay un montón. No me voy a cansar con un montón. Solamente voy a ir a uno. Dice así, Romanos 7:7. El tema central es el pecado que mora en mí. ¿Y qué diremos pues? Pregunta. La Torá es pecado, como ustedes quieren hacer ver, porque, ojo, si guardar la Torá es negar el sacrificio de Yeshua, por lo tanto, implica un pecado. ¿Y qué responde el emisario Pablo? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la Torá. ¿Por qué razón?
Porque fíjese que Torah en hebreo viene de Yará, y Yará viene de dar en el blanco. Entonces, Torah no es ley, pues. Torah es instrucción. Entonces, ¿cómo Pablo conoce el pecado? Por instrucción de la Torah. No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la Torah no es una ley, es una instrucción. ¿Y qué significa una instrucción? Significa una pedagogía que te enseña, mira, si tú haces esto, te pasa esto. Si tú haces aquello, te viene aquello. Y ya. Por eso Pablo dice, yo no conocí el pecado, porque a mí la Torá me instruyó, me enseñó cuál es el camino del bien y el mal. Dice, porque tampoco conociera la codicia, recuerda el mandamiento, no codices la mujer de tu prójimo, ni nada que no le pertenece. La Torá sigue siendo pedagógica, te sigue enseñando, te sigue capacitando. ¿Mm? Y continúa, si la Torá no dijera no codiciarás, por supuesto, porque te la está enseñando. Entonces, análisis. El tema del sacrificio vicario, humano, expiatorio, fíjese que no es un concepto que viene del judaísmo, y lo debería usted saber mejor que nadie, sino que viene de los cultos mitraístas. No forma parte del pensamiento judío el sacrificio vicario, sino viene del mundo helénico, y usted lo debería conocer. Entonces, ¿cuál es el tema con ustedes? Ustedes apelan a fuentes paganas, ustedes apelan a antisemitas, ustedes apelan a personas que tienen la creencia en hombres Dios. Y fíjese que no, hay personas que nunca creyeron que el maestro era Dios. Tiene usted el caso de los arrianos. Así que si usted no sabe, déjeme decirle que es un ignorante completamente. Pero continúo. Comentario. A la muerte de Yeshua, entre paréntesis Jesús, de acuerdo a lo que dicen los propios textos, sus estudiantes continúan guardando los mandamientos, evidencia Romanos 7:12. Se la dejo de tarea, no se la voy a poner fácil, se la dejo de tarea. Pero bien, vamos a continuar revisando un poco esto. Referente al tema del sacrificio humano, con un amigo y colega, el rabino Joel, al cual envío un abrazo hasta México, grabamos este tema que no me voy a ampliar sobre él, para que usted lo pueda disfrutar cómo nosotros desmitificamos la muerte vicaria, porque fíjese que ese concepto no pertenece al mundo judío. Tenemos un estudio llamado La muerte del Mesías. Pregunta, ¿una muerte vicaria? Es la pregunta que soltamos ahí. Y abajo, en ese enlace, tiene usted el video para que usted vea cómo nosotros desmontamos el mito de la muerte vicaria. No hay ninguna muerte vicaria, eso pertenece al mundo helénico, no al pensamiento judío. Entonces se da cuenta, el tema con estos señores es que dicen un montón de inconsistencias, citan fuentes anacrónicas, mutilan textos, pero no son sinceros en hacer un análisis en tiempo, momento y espacio. Bueno, vamos a revisar un poco más la página de Oraj para ver qué otras fuentes más citan pues estos caballeritos, ¿no? Porque pues me da la impresión de que son personas que citan lo que les interesa, son como los políticos. Los políticos suelen en sus discursos de campaña dar ciertas cosas, pero nada seguro. Bueno, vamos a ver otro tema más que me llama la atención, que me da risa. Me da risa porque no es una fuente del primer siglo, dice así. Otra obra se vería influido en el pensamiento antisemita, sería el mismo Corán, ya que en la Sura Al-Imran 350 se lee que Yeshua abolió una parte de la Torah que no era necesaria como tal como se lee. Ya. Voy a hacer un análisis corto y lo voy a pintar con azul, ya obviamente si usted quiere lo lee en su casa, y es el tema el siguiente. Pregunta, chicos, ¿el Corán será una fuente válida para analizar este tema? No, fíjense que primero nace el judaísmo, vamos a decirlo así. Después nace el cristianismo y el islam viene después. Entonces, al hablar nosotros del islam como una fuente fehaciente, como una fuente histórica, es como decir, pues voy a hablar del libro de Mormón, o sea, cae de verdad fuera de lugar. Es como que yo me lea, pues, que el libro de Mormón dice que Jesús vino a las Américas, o sea, es una completa tontería. ¿Por qué digo tontería? No por ofender la fe de las personas, sino digo es una tontería porque estamos citando fuentes que sean válidas, pues, fuentes que sean de la época del primer siglo. Hablemos, por favor, rabinos de la época de Yeshua, o sea, cíteme usted mínimo 5 rabinos de esa época para conocer lo que ellos pensaban. Eso sí sería interesante y educativo. Usted me está citando el Corán, que pertenece, pues, siquiera más o menos mucho tiempo después del cristianismo, siquiera 300, 500, 600 años después del cristianismo. Entonces, es una fuente tardía, señores. La pregunta es,
yo, que soy una persona inteligente, y usted, que es una persona inteligente, validará algún texto o alguna evidencia súper archi mega tardía. Bueno, si usted la valida, usted es una persona sin ningún criterio. Entonces, pintado con azul está desechado, porque recuerde, para hablar de criterio, hablemos de opiniones de sabios, de rabinos que pertenecen a la época del Segundo Templo. Eso sí nos interesa. Pero nada tenemos que ver con el Corán, o sea, está fuera de lugar. Bueno, vamos a continuar revisando. Dice, este es un reflejo del Evangelio de Mateo 19, 7 al 8, donde Yeshua describe una disposición de la ley mosaica, de la Torá, el divorcio como un reflejo de las expectativas reducidas de Dios para el pueblo de Israel a la luz de la dureza del corazón. Aquí se invierte la idea, incluso para el Corán, las leyes dietéticas restrictivas de la Torá se escriben como un castigo por sus malas acciones. Bueno, voy a revisar, chicos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 para ver justamente lo que dicen estas criaturas. No tengo otra palabra para llamarlos. O sea, vamos a revisar. Por eso les digo, miren, lo que usted tenga que hacer cuando vea a estos señores o a ese peladito que sale o al señor de Bresle, las tonterías que habla, cuando digan algo, apunten esa premisa y usted en su casa sea diligente y revise el capítulo y pregúntese, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Y por qué lo dice? Bien, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a buscar el texto de Mateo, ¿sí? Vamos a buscar el texto, lo vamos a compartir y obviamente usted va a leer pues en toda su casa todo el texto, ¿sí? Entonces nosotros estamos aquí aclarando conceptos, que es lo que nos interesa y es por la razón que nosotros los hemos convocado en esta linda noche. Así que vamos a revisarlo y agradecerles siempre la sintonía y obviamente chicos invitarlos a participar en RC, Instituto de Ciencias Bíblicas y también de Teología, en la cual nosotros respetamos la religión de las personas, pero sí damos fuentes y hacemos análisis como el que usted ve ahora, no simplemente me dijo, es que un rabino judío me dijo, es que un papa católico me dijo, es que un imán musulmán me dijo, no pues señores, por favor, hablamos con criterio, no hablemos tonterías. Yo he visto mucha gente que habla tonterías, pero bueno, voy a pintar con azul los versos 7 y 8 que citan estas criaturas, para no decir algo más fuerte, pero como siempre, voy a revisar algunos versículos antes y después algunos después, porque como los testigos de Jehová, estos señores son expertos en mutilar cosas. Obvio, no van a leer nunca completo, pues que se les cae la mentira. Bueno, vamos a revisar desde el verso 3. Dice, entonces vinieron a Yeshua, obviamente a él, los perushim, probándole y diciéndole, pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 4. Yeshua respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo primero, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, el maestro le está respondiendo a este grupo de Perushia. Y continúa. Así que ya no son más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separa el hombre. ¿Entiende? Ese es el contexto. Ahora sí recién viene el otro. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe dar un ketz, una carta de divorcio, y repudiar? Esa es la pregunta que continúa la hilación de lo que es el texto. Ahora viene la respuesta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió dar un ketz, una carta de repudio a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Fíjense que dentro del contexto de Mateo, Yeshua está citando el Génesis, pero no acaba ahí. Fíjense que viene algo más. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de pornellas, no fornicación, esto es una mala traducción, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, ¿se da cuenta? Es el tema, pues. El problema es que estos grupos no te dan el texto completo, no te dan la idea completa, sino cortan lo que les da la gana. Y los débiles en la fe, los incautos, los indoctos, son llevados por viento de doctrina. ¿Por qué razón? Porque no hacen análisis. Y esto es lo más básico que tiene que hacer uno a la hora que revisa un texto mutilado, revisar todo el contexto en la versión que usted tenga y darse cuenta cuál es el punto. Entonces, vuelvo otra vez a la página de Ora Hamed,
para revisar la premisa, ¿sí? Y darnos cuenta, señores, dónde vienen estas manipulaciones. Usted lo está mirando, caballeros, ¿no? Yo no tengo nada más que expandir, ¿no? Porque se está claro acá. Ahora fíjense. Eh, Notamos nosotros que el propio maestro dentro del texto tampoco está de acuerdo con el divorcio. Fíjese bien que él está aplicando una máxima de Shammai. Revise usted como tarea las máximas de Hillel y Shammai. Hillel sí permitía un divorcio, Shammai no lo permitía. Entonces Yeshua, de acuerdo al texto de Mateo, está proponiendo una máxima de Shammai. Entonces fíjese que ellos citan al Corán, otra vez citando una fuente que es muy posterior. Por lo tanto, ahí sí, disculpen, están hablando tontería y media. Si usted va a citar algo, por favor, cíteme a Josejo, cíteme a Filón, a personas de esa época. Pero no me cite pues al Corán, no tiene nada que hacer el Corán acá. Eso es una falta de criterio. Bueno, vamos a seguir viendo lo que ponen estos muchachos. Dice, como ha demostrado Holger Celentín, Cultural Legal Culture, la idea antisemita cristiana de que la Torá es parte de un castigo dado a los judíos está conectada con una idea que se encuentra en la didascalia siriaca cristiana, mediante el cual Dios estableció por primera vez una ley fácil en el Sinaí cuando los israelitas adoraron impíamente al becerro de oro. Dios entonces estableció una segunda ley como castigo. Fíjense bien, ya no están citando las escrituras, ya no están citando la Torá, ni a Deuteronomio, ni a Barín, ni a Shemot Éxodo. Están citando la Didascalia 26 y 227. Vamos a ver qué dice la Didascalia. Por tanto, el Señor se enojó y en el ardor de su ira, todavía con la misericordia de su bondad, los ató con una segunda legislación y puso sobre ellos cargas pesadas y un duro yugo de cerviz. Y dice, ya no más, si harás como antes, harás. Pero dijo, haz un altar y sacrificarás continuamente, como si él tuviera necesidad de estas cosas. Por tanto, puso sobre ellos continuos holocaustos como necesidad y les hizo abstenerse de carnes de distinción. En efecto, desde aquel tiempo de, se discernieron animales y toda carne inmunda, y desde aquel tiempo fueron separaciones, purificaciones, bautismos, aspersiones. Y desde entonces hubo sacrificios y ofrendas en esa pregunta. En qué parte de la Torah, de los 5 libros de Moisés, aprueba esto? No la avala. Pregunta, ¿quién dice esto? El autor de la Didascalia. Ya, vale, ok. La pregunta es, ¿el autor de la Didascalia es el autor de los evangelios? No. El autor de la Didascalia es un antisemita. Entonces, lo que ellos usan, y si usted está siendo inteligente, usan fuentes que les favorecen a él. ¿Por qué no usan fuentes semíticas a favor del pueblo de Israel? ¿Verdad? No les conviene, ¿no? No, pues. Entonces, fíjese, otra vez citando algo que ni siquiera existe en el texto del Tanaj, ni en la Torah existe esto, sino que es, digamos así, el punto de vista de un antisemita. Pues es como decir, Adolf Hitler en el libro Mi lucha escribió, hay que quemar la casa de los judíos citando al libro de Lutero. ¿Se da cuenta? Es como que yo cite Mi lucha de Hitler, o ponga pues sobre los judíos y sus mentiras, libro de Martín Lutero. Entonces uno diría, pero oye hermano, ¿no te parece que está siendo inconsistente? Si tú quieres hacer un análisis, hazlo desde la misma época de que se está estudiando. Hablamos de la época del Segundo Templo. Pero no me cite la Didascalia. Mejor cítame a Hitler, mejor cítame a Lutero, sería más coherente. No, pues es falta, señores, falta lo que es como se dice la palabra criterio. Citen fuentes verdaderas, citen fuentes de la época. ¿Para qué? Para que si ustedes nos quieran enseñar, nos enseñen con base, y créanme, para todo va a ser muy importante conocer fuentes de la época del Segundo Templo. Si usted comete el error de citarme el Talmud, está más perdido que gallina en tiroteo. Y se le voy a decir por qué. Usted sabe bien que el Talmud es compuesto mucho tiempo después de la Academia de Yavne. Así que pesos y medidas correctas. Bien. Volvemos al tema en cuestión. En este pasaje de la didascalia está a su vez basado en Ezequiel 20, 23, 25. Una vez más, sin embargo, les juré mi palabra que los esparciré por las naciones y los dispersaré en países extranjeros, porque no habían seguido mis juicios, sino que habían rechazado mis leyes, profanando mis sábados. Sus ojos estaban en el mal de los ídolos y los antepasados. Por eso les di leyes que no eran buenas y juicios por los cuales nunca podrían vivir. Otra vez, el contexto de esto, ¿sí?, es el tema de la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese contexto. Ellos ponen así, el problema ha sido la interpretación cristiana que le dan al Tanaj para justificar las pifias de Yeshua
En este caso, la idea de los mandamientos fueron añadidas por Dios por la dureza del corazón del pueblo de Israel, tal como enseña Yeshua en el Evangelio de Mateo 19:8. Falso. Él no dice que acá se añade nada, porque fíjense, los mandamientos solamente son, bueno, vamos a decirlo de esta manera. Sabemos que hay 10 palabras y sabemos que hay 613 mandamientos, si sumamos desde Génesis hasta acabar Deuteronomio. ¿Lo sabe usted, señor antimisonero? Sí, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que Yeshua no está hablando de ninguno de ellas, él está hablando de una interpretación. Es como, por ejemplo, señor antimisionero, ¿recuerda usted cuando los judíos eran masacrados en la época de los griegos? Cuando guardaban el Shabbat, se dio, señores, una prescripción para que el pueblo de Israel se pueda defender el día de Shabbat. Y es lo mismo que dice Yeshua, Moisés les permitió la ketz por la dureza de sus corazones. Entonces, si vamos a usar pesos y medidas exactas, diríamos que en la época macabea también se hizo lo mismo. ¿Por qué razón? Porque se le permitió defenderse en el día de Shabbat. Y usted, que presume de ser judío, cosa que yo dudo mucho, olvida lo que pasó en la guerra del Yom Kippur. O sea, usted sabía que el Yom Kippur es un día sagrado para el pueblo de Israel. Lo sabía, ¿verdad? Y fíjese que hubo una guerra en el día más sagrado de todos. Entonces diríamos que los otros sabios agregaron cosas, no agregaron cosas, son interpretaciones. ¿Se da cuenta? Entonces no diga usted tan maliciosamente que Yeshua agregó nada, él solamente está dando un comentario a lo que obviamente pues se da en el libro de lo que es el libro de la Torá, en los 5 libros, cuando se les da la Ketz. Pero no es que él diga, ahora yo creo un nuevo mandamiento en la cual se puede usted divorciar o no. No lo dice, chicos. Entonces, fíjese, vuelvo otra vez al Evangelio de Mateo y fíjese usted dónde están las inconsistencias de estos muchachos, porque, vuelvo, repito, el tema no es tanto el análisis que hagan, sino es la manipulación asquerosa que hacen, pues, porque es una manipulación asquerosa. Otra vez le presento el texto Reina Valera que tiene más de 2000 errores, pero que yo sé que mucha gente en América Latina la usa. Aún con todo y eso me doy el gusto de revisar esto. Fíjese bien claro, otra vez vuelvo al punto, el principio de esto es la pregunta que le hacen los perushim. Y el tema tiene que ver con el repudio. La respuesta del maestro se enfoca en el libro de Génesis. Y a esa respuesta del libro de Génesis, capítulo 1, fíjese pues que ellos preguntan algo muy importante acerca de la Ketz, de la carta de divorcio. Y el maestro dice que esto fue verdad lo que hizo Moisés, no lo que hizo él. ¿Mm? Y por eso él añade, reforzando a Moisés. Por eso yo les digo, cualquier persona que repudia a su mujer, salvo por pornellas, y se casa con otra, adultera en su corazón. Pregunta, señor antimisionero, ¿quién aplicaba esta máxima? ¿Gilel o Shammai? El que presume ser judío es un pobre ignorante, porque sabe que estas son máximas de Shammai. Shammai es súper estricto, Gilel es más flexible. Entonces, fíjese que ahí usted miente asquerosamente, porque dice que acá Yeshua o Jesús agregó un nuevo mandamiento. Ningún nuevo mandamiento. Esto, ignorante, viene seguido a lo que es el verso anterior, en la cual Moisés les permite. Por eso, en base a la enseñanza de Moisés, él amplía nada más. No es que él dice, bueno, ahora yo soy el nuevo Moisés, ahora yo doy nuevas leyes. No, eso no está, amigo mío. Usted es un mentiroso, un manipulador y un ignorante. Y fíjese que yo lo estoy dejando ahí. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de usted que es un manipulador, yo me doy el gusto de mostrar todo el texto, no lo que a mí me conviene. Lógicamente los televidentes van a ver en su casa todo el capítulo y todos los textos, pero a diferencia de usted yo sí cito contraejemplos, no como usted que es un manipulador, que solamente engaña a los ignorantes de los incautos. Bien, vamos a seguir revisando rápido esto. Dice, bueno, ya leímos Mateo 19:8, también está refutado porque hemos demostrado la falacia de ellos. Vamos a seguir viendo, dice. El profeta Ezequiel explica en el verso 1 del capítulo 20 que vinieron unos hombres de los ancianos de Israel para pedir al Eterno, quienes se sentaron delante del profeta. Bien, vamos a revisar, caballeros y damas, por lo menos los primeros 5 versículos. A diferencia de ellos, nosotros sí vamos a leer los primeros 5 versículos. Entonces vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, ¿ya? Y vamos a revisar esos 5 pasukim. Entonces vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Perfecto. Está cargando, tenemos paciencia. Listo, ya cargó. Ahora sí, vayamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Sí? Y dice lo siguiente.
Aconteció que en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos, no todos, hay que saber leer, algunos de los saquenín de Israel a consultar a Adonai y se sentaron delante de mí. Obviamente está hablando el profeta Ezequiel, hijo de Buzi, pero no manipule, por lo menos no sea usted un vago. Siquiera léase 5 versículos, o al menos 3. Yo voy a continuar. Y vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, a los saquenim, y diles, así ha dicho Adonai el Eterno, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no le responderé, dice Adonai el Eterno. ¿Quieres tú juzgarlos? Pregunta. ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Adonai el Eterno, el día que escogí Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Adonai vuestro Elohim. Ya, y continúa el texto. ¿Se da usted cuenta que el contexto es que esta gente es corrupta? Vienen a consultar al Todopoderoso, ¿sí? Cuando esta gente ha hecho abominaciones. Fíjate, lo estoy pintando con azul. Abominaciones se han hecho. Ahora recién me vuelvo a la página de los vagos de Oragemet, y no puedo llamarles otra cosa, porque es un vago que no quiere leer, pero yo sí me doy el trabajo. Y usted, que es mucho más inteligente, analítico, perspicaz, se leerá en su casa todo el capítulo. Bien, vamos a revisar rápidamente la premisa. Volvemos a la página de Orag rápidamente para ver todas las mentiras, inconsistencias y tonterías que dice. Vale. Dice así, nos quedamos por acá. Así es, dice así. Rashi explica que el asunto por el que llegaron tales ancianos fue acerca de sus necesidades, y si él no los escucha, tampoco serían castigados por los pecados. Ellos habían dicho que el Eterno les había vendido y él no tenía nada contra ellos. Tal explicación ya estaba en circulación en los Midrashim. Pregunta, ¿los Midrashim cuándo son compuestos? ¿En qué momento del tiempo son compuestos? Me refiero por escrito. Rashi, ¿a qué época pertenece? ¿Pertenece a la época preexílica donde existió Ezequiel el profeta? No, es una opinión de él, es una opinión interesante. De hecho, los que han leído los comentarios de Rashi de lo que es la Torah, sabe que uno está muy bien ilustrado. Pero queremos nosotros ir a fuentes, chicos, a fuentes. Y ya hemos visto que el problema con esta gente que son corruptos, me refiero a los que están en el texto. Entonces notamos que otra vez no se apela a evidencia de la época del segundo templo. Muy bien, el comentario de Rashi es interesante y todo, pero queremos nosotros la verdad, no queremos manipulaciones. Pues bueno. Posteriormente al Pasuk 5 y 8, el profeta Ezequiel les recuerda a los ancianos sobre cómo el Eterno se compadeció de ellos en Egipto. Del 9 al 10, cómo se compadeció de la generación nacida, y del 11 al 26, cómo se compadeció de ellos en el desierto y les recordó el delito de que los iba a arrojar a sus hijos al lodo de Mor. Este es el comentario de lo que es el Rashi. Pero a mí me interesa ir al punto. El punto es que no veo fuentes en las cuales se hable acerca de que el Nuevo Testamento griego anula al texto del Tanaj. O sea, no encuentro un solo pasaje. Me refiero que ellos en la premisa plantean que sí, pero hemos notado que hay versículos que lo desmienten categóricamente. Lo más honesto que ellos podrían haber dicho es que podrían haber versículos mal interpretados que dicen que sí, pero también que hay versículos que dicen que no. Eso no lo dicen, pues. Solamente te muestran lo que les conviene. Y acá van a citar el Targum Jonatán, en la cual obviamente pues se habla de la expectativa de Israel, ¿no? Lógicamente, seguimos viendo acá, dice, en ningún momento el profeta Ezequiel está diciendo que los mandamientos de la Torá, es que esto es evidente. Fíjese que cuando otra vez voy a darme el gusto de volver al libro de Ezequiel, o sea, no hay ese argumento. En el libro de Ezequiel lo que dice es que ellos no tendrían por qué consultar porque son corruptos. ¿No? Vamos a volver al texto que ya usted va a revisar en su casa con paciencia. Y fíjese otra vez vienen a buscar al profeta, viene la palabra del Creador y les dice su pecado, las abominaciones de sus padres. Entonces fíjese que ese es el punto central. ¿En qué parte los mandamientos son un pecado? Los mandamientos están anulados, ya no valen, están caducos, malolientes. No dice, no dice, chicos.
Y acá refuerza más en el 11. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Entonces, ¿dónde está esa mentira asquerosa de que los mandamientos son anulados? No existe eso. Lo que pasa es que estos señores, estos genios, apelan a fuentes antisemíticas, pues. ¿Y por qué no apelar a fuentes semíticas? Oh, porque no les conviene, pues. O sea, la intención de esta página y de Tico una clara antimisonera es manipular a los tontos que no leen texto con texto, pues. Pero nosotros estamos desbaratando todas esas manipulaciones. Bueno, vamos a seguir revisando un poco lo que plantean estos genios, entre comillas, para seguir nosotros revisando las premisas. Bien, aclarado eso, ellos dicen, ¿no? Es lo que hemos leído ahorita. Por eso les di mis hukim, que no eran buenos y preceptos por los cuales podrían vivir. Bueno, acá citan casi Nelson, pero ya sabemos que este pasaje es consecuencia de que violaron los Shabbatot, o sea, los días de Shabbat, no guardaron los mandamientos y desecharon los preceptos. Obviamente está hablando del pueblo de Israel. Bien, acá menciona, una traducción más acertada es la de de Rabbi Jacob Huerín, que dice, entonces yo también les puse a ellos leyes que no son buenas, entre paréntesis de los gentiles, y justicias en las cuales no podían vivir. Bueno, esto ya es como parafrasear. Bien, acá cometen otro error más. Citan a rabinos de la Gemara del Talmud. No, mal, pésimo, señores. Están yendo muy mal. Entiendo que quieren ustedes defender que la Torah está vigente, lo cual estamos todos de acuerdo, pero citan, señores, fuentes muy posteriores. Por eso les dije, los bobos piensan que el Talmud posiblemente haya sido a la época, pues, del segundo templo, y eso es más falso que moneda china. Usted sabe bien que el Talmud fue compuesto por escrito, escuche bien, por escrito, posterior a la Academia de Yafne. No le llamo concilio, porque nunca existió ningún concilio de Yafne, a la Academia de Yafne, que es distinto. Y obviamente acá ustedes citan Masechet Megilá, lo cual pues obviamente, ¿no? Es un punto que va a buscar defender pues que la Torah sigue vigente, no lo contrario. Entonces, ese argumento es algo anacrónico. Si bien es bueno, su argumento es anacrónico, significa fuera de tiempo, y con eso queda fuera de lugar. Ahora, ustedes comentan, el origen de la mala interpretación de Ezequiel no solo tiene que ver con el autor antisemita de Scalia, sino también tiene su raíz en la interpretación de Yeshua. Porque fíjese que el nombre que usted pone no existe en el pueblo judío. Si tiene usted un pasaje donde existe ese nombre, no existe. Pues. Usted sabe bien que el nombre antes de lo que es el exilio es el nombre de Yehoshua. Y después el nombre de Yeshua en la época de Esdras. Entonces, este nombrecito que usted pone no existe, así que es un ignorante de su propio idioma, el hebreo. Continúa. Dice acá la interpretación de Yeshua sobre el tema del divorcio. Claro, pero de eso usted cuenta que Yeshua no lo da así, sino que él cita lo que ya hizo Moisés en la Ketz, y eso está en la Torah. Entonces, no es que Yeshua descubrió la pólvora, solamente él cita lo que hizo Moisés y punto. No es que él dice, oh, yo soy el nuevo profeta, yo lo voy a dar. No, sencillamente él dice, Moisés le dio por la dureza de vuestros corazones. Pregunta, ¿quién dio aquello por la dureza de sus corazones? Moisés. Y a consecuencia de, después de, Yeshua dice, entonces yo os digo, aquel hombre que deja a su esposa, si no es por ellas, adultera. Pero, ¿cuál es la raíz de eso? ¿Ves? Usted es un mentiroso, usted es un manipulador, porque la raíz de eso es la carta de divorcio de Ketz que dio Moisés. Ahora, usted está en la obligación de demostrar que Moisés nunca dio ninguna Ketz en la Torá. Así que yo le invito a citar un versículo en el cual eso no existe. Y usted ya está perdido, está patinando por ahí. Dice, el cual veía como mala, tal como se puede leer en el Evangelio de Mateo. No, esto está refutado. Ya hemos revisado el Evangelio de Mateo y hemos visto que la premisa tiene que ver justamente con la pregunta que los Perushim le hacen a Yeshua acerca del divorcio y que el maestro le responde en base al Génesis y que ellos, a consecuencia de la respuesta del Génesis, preguntan con el libro del Éxodo o con el de Barín. Entonces le preguntan, entonces Yeshua está bien, eso que dice es muy bonito, pero ¿por qué Moisés permitió? Es la pregunta que hacen ellos. La respuesta por la dureza de vuestros corazones y a consecuencias, por tanto, yo os digo, ¿se da cuenta? Todo tiene una secuencia, todo tiene una concatenación. Pero ¿qué hacen estos parásitos? Solamente cortan un pedazo y entregan lo demás. O sea, mutilan, pues, como los testigos. Entonces, no veo un argumento que sea fuerte.
Y ahora van a citar el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 2 y 5. A ver, voy a darme el gusto de revisar el Evangelio de Marcos, pero no del 2, es el 1. Y no hasta el 5, hasta el 6. Yo siempre les digo, y lo enseñamos con el rabino Joel en su canal, para que usted vea la manipulación de estos grupos y de los antisemitas, le hace uno antes y uno después. Y tiene el contexto. ¿Ok? Vamos rápidamente, abuelo de pájaro, al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a dejar de compartir un momento y vamos al libro de Marcos para poder analizar lo que plantean estas criaturas. Por decir palabras más fuertes, pero por respeto a la audiencia no lo voy a hacer. Bien, vamos rápidamente a vuelo de pájaro. Ujú. Ya lo tenemos en pantalla. Y voy a subrayar lo que ellos citan, pero como nosotros no somos bobos, voy a leer más versículos para desmontar la mentira. Yo voy a comenzar desde el 1. El contexto es sobre el divorcio, planteado en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Que es uno de los evangelios más anteriores a Mateo y a Lucas, dice. Levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Ahora recién entramos al verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para probarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Está citando a la Torá, pues, ¿no? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, ¿ve? Y continúa. Y respondiendo Yeshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pregunta, ¿quién escribió el mandamiento? Yeshua ni siquiera existía en ese momento en tiempo. ¿Quién, de acuerdo al relato, lo dio? Moisés. ¿Y por qué se quedan allí? No, sigan leyendo. Continúa el maestro. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, Yeshua, ¿qué está citando? Génesis capítulo 1, en la creación, donde los dos son creados del polvo de la tierra. Se quedan ahí. No, no se queda ahí, no sea usted mentiroso. Lea, no sea vago. Lea, 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así pues no son más dos, sino solamente uno. Conclusión. Por tanto, lo que Dios junte, no lo separa el hombre. ¿Se da cuenta? Ahora entiende usted todo, la importancia de leer todo el contexto. ¿Lo ve usted? Por eso, estimados amigos, estimada familia, es lo que hay que hacer. Pero el problema, voy a ser mucho más franco, tampoco son los antimisioneros. ¿Sabe quién es el problema? Los bobos, los retrasados, los tarados, que no analizan. Pues sí, perdóneme, usted era, profesor, usted es muy duro. Discúlpeme, pero la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho. La culpa no la tienen ellos, pueden hablar cualquier soncera que digan. La culpa la tiene usted. ¿Y sabe por qué tiene la culpa? Porque ellos le sueltan algo que a usted más bien debería motivarlo a decir, muy bien, me parece interesante, me gusta que me desafíes con tus preguntas, aunque tengan veneno. Ahora mi trabajo es revisarme todo el capítulo, preguntarme quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, preguntarme, la fuente que cita esta página son fuentes que pertenecen al segundo templo, me dan el capítulo completo, o mutilan como los testigos de Jehová lo que les conviene, ¿se dan cuenta? Ese es el punto, caballeros. Yo no le echaría tanto la culpa a ellos, sinceramente. Le echo más la culpa a los tontos que se dejan enredar y que no leen todo, pues. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted al final concluya de esta enseñanza. Que usted tiene que, está en la obligación de revisar todo más bien. Las preguntas que ellos lanzan me parecen buenas. ¿Sabe por qué? Porque le obligan a usted a salir de su zona de confort. Le obligan a usted a expandir más su mente y eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero ¿sabe cuál es lo malo? Cuando usted no tiene una metodología, pues no tiene un procedimiento para filtrar la información con colador, y analizarlo. Porque entre tanta burrada que ellos dicen, hay cosas que sí es cierto. Hay gente que había antisemita dentro del pueblo cristiano, y lo sabe usted bien, y yo también lo sé. Por eso estamos revisando fuentes, pero revisamos también los textos. Bueno, vamos a volver rápido a la página de Oraf para ver qué cosa más pueden ellos argumentar. Ya estamos viendo muchas debilidades, muchos anacronismos, ¿no? Y sobre todo manipulación.
porque mutilan, no te dan todo completo. Dice, según la fuente judeocristiana de Al-Jabar, explica que Pablo de Tarso, para congraciarse con las autoridades romanas, prohibió el divorcio. Pregunta, esa fuente de Al-Jabar es una fuente árabe, es una fuente pues islámica, que ya está fuera de contexto. ¿Por qué no citan, señores, fuentes de la época del Segundo Templo, fuentes de la época de Pablo? Pero esto de acá ya está, voy a sombrearlo. Porque esto de acá ya, señores, es un anacronismo. Es como, por ejemplo, imagínese usted que hipotéticamente hablando, yo me lo llevo a leer el libro de Mormón. Y digo, miren, John Smith dice que Pablo opinaba esto. Mira, ya, pues, pero eso es lo que piensa Smith, pues, y además tú no puedes comparar el pensamiento mormón, que es muchos siglos después, al pensamiento de la época del Segundo Templo. O sea, señores, si ustedes quieren ser serios, citen fuentes del Segundo Templo, citen rabinos de Galilea, rabinos de Jerusalén, para que todos nos podamos ilustrar. Pero mientras no lo haga, usted es un mentiroso, acá. Es un manipulador. Vamos a seguir revisando algunas cosas más que dice acá. Gabriel Say Reynolds and Samir Khalil Samir de Al-Jabar Critique of Christian Origins. Ya, pero otra vez estamos hablando de una fuente, pues, eminentemente islámica, ¿no? Y ya sabemos nosotros, pues, que está fuera de lugar, no sirve para el análisis. Vamos a seguir leyendo, dice, entonces tenemos a Pablo de Tarso como Yeshua Hamashiach, así lo voy a leer a propósito para que les duela, dice, favoreciendo leyes romanas. ¿Cuáles leyes romanas, señores? Fíjese usted que Yeshua era un revolucionario, y para que se lo quede claro a usted, le doy dos pasajes nomás, para que usted se calle la boca y deje de decir tanta burrada. Es lo único que usted sabe decir. Dice que Yeshua es tan antirromano que dijo, eh, el que no tenga una capa en el libro de Lucas, véndala y cómprese una espada. Pregunta, ignorante, ¿el pueblo de Israel contra quién estaba liderando la guerra de resistencia? Contra Roma. ¿Se recuerda usted de los celotes, los acanaí? ¿A quién mataban? A judíos no, pues, ignorante, mataban a los romanos, porque eran los que estaban ocupando su territorio. ¿Se recuerda usted de Judas el Galileo? ¿Le suena conocido el nombre? ¿Se recuerda usted de todos los revolucionarios que han habido en el pueblo de Israel en la época del Segundo Templo? Entonces es improbable, ignorante, que un Galileo con pensamiento, vamos, apocalíptico, revolucionario, se pliegue a favor de Roma. Y hay un autor que habla mucho de esto, se llama Reza Aslan, y tiene un libro llamado Yeshua el Celote. Y no solamente queda ahí ignorante, hay otro texto más que dice, a mis enemigos, a quienes no quieren que gobierne sobre ellos, traigan, decapítenlos. Entonces no hay ninguna ley romana, no seas ignorante, habla con propiedad. Cita textos, pues, no los das. Dice, nada raro en Yeshua, ya que después de todo él dijo que no vino a abolir la ley gentil. Mentiroso, eres un farsante, recuerda, él dice, ni una yud pasará de la Torá. ¿Por qué manipulas? Voy a ir a Mateo capítulo 5. Fíjate bien, a diferencia tuya, yo voy a mostrar todo el capítulo, porque me parece correcto que la gente tenga el capítulo. Error número 2, está citando fuentes externas. El Nuevo Testamento no está en hebreo, papacito. Eres un ignorante y un incompetente. Cita fuente griega, porque el Nuevo Testamento nunca fue en hebreo. El Nuevo Testamento es en griego. Por lo tanto, para que hagas tu análisis, hazlo en el griego, no seas ignorante. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 5. Así que usted me disculpa, pero me siento en modo hervir, así que le estamos diciendo sus 5 verdades a esta gente, pues que habla tonterías. Pero como dije, el problema no son ellos. El problema son los débiles mentales que le hacen caso a estas criaturas. Bueno, vamos a compartir la pantalla rápidamente. Ya tenemos Mateo capítulo 5. Bien, ellos se van de frente al versículo 17. Yo lo voy a resaltar y voy a leer algún pasaje antes y uno después. Ya. Revisemos un poquito esto. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Pensamiento monoteísta. Les guste o no, es monoteísta ese pasaje. Dice, ahora sí, no penséis que he venido a abrogar la ley romana, dícele romana, no dícele romana mentiroso. Y ahorita voy a poner el texto griego. Y yo los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Continúa, ¿por qué lo dejas ahí, pedazo de ignorante? Dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud,
te lo digo en hebreo, ni una J, ni una Yud, ni una tilde, pasará ¿de qué? De la Torá, hasta que todo sea cumplido. Pero no acaba ahí, analfabeto, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será y los enseñe, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque si su justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pregunta, ¿dónde dice ley romana? ¿Dónde está la ley romana que yo no la veo por ninguna parte? Habla hasta de una yud. Pero me voy a dar el gusto ignorante de ir al mismo texto griego para ver que eres un mentiroso y eres un apologeta, con jeta. Y vamos a ver justamente eso. Vamos al texto griego, vamos a abrirlo rápidamente. Para verificar, señores, esto, vamos al texto de la página de Logos. Os recomiendo la página de Logos, una página muy buena. Y vamos a revisar justamente el Nuevo Testamento griego, y lo digo con todas sus propiedades. Está escrito en griego, no en hebreo. Vamos a Mateo 5, al verso 17. ¿Ya? Es el texto que estas damitas han elegido, tengo que llamarle de esa manera. Y ahora que ya cargó la página, me voy a mostrarle a usted, ¿sí? Porque a diferencia de estos bobos, nosotros sí le mostramos textos. Y perdóneme usted que sea tan duro, pero yo con esta gente no puedo ser inflexible. Dice así, no piensen que viene a derivar la ley. No. ¿Dónde está la palabra romana? ¿Dónde está la ley romana? Mentiroso, incompetente, incapaz. Yo no veo la palabra romana. Entonces, eres un mentiroso. Y citas fuentes que ni siquiera son, porque fíjate, tendría lo que tú citas que estar en griego. El Nuevo Testamento nunca fue escrito en hebreo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dar evidencia como esta. Y no manipulación como tú lo haces. O ustedes lo hacen. O sus seguidores, que no son otra cosa que personas pues sin criterio, lo hacen. Vamos a revisar rápidamente, volvemos a la página de Oragemet, y dice acá, Yeshua dijo que no vino a abolir la ley gentil. ¿Dónde dice la palabra gentil, mentiroso e ignorante? No dice, pues. De los romanos, no, pues, falso, falso, eres un mentiroso, dice acá. Bueno, según se lee la peshita del Evangelio, pregunta, amigo mío, la peshita no fue escrita originalmente en ese idioma, es una traducción del griego, del griego. Entonces eres un mentiroso. ¿Dónde está la palabra gentil? ¿Mm? No hay. Además, me citas una fuente que no es griega, pues. Por lo tanto, tu fuente no vale absolutamente ni 10 centavos, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego, te guste o no te guste, con todas las variantes que tiene, es en el texto griego que hay que hacer el filtro. Por lo tanto, esto queda fuera de toda objetividad, porque en todo caso yo también podría citar pues un Nuevo Testamento chino, un Nuevo Testamento en quechua, un Nuevo Testamento pues en puquina, en aymara, pero está fuera de lugar porque tienes que analizar el texto en el idioma que realmente ha sido escrito. Dice, mientras que la versión antigua de griega, codes sinaíticos, dice lo siguiente, dice acá, no piensen que he venido a destruir la costumbre, pero fíjate que esta palabra gentil no existe, ¿ve? Acá vemos nomos, que es ley, pero no dice la palabra gentil, porque este es un añadido, pues, es lo que tú opinas, pero no es lo que dice el texto griego. Acá, ¿dónde está la palabra gentil? Demuéstrame dónde está la palabra gentil. Eres un mentiroso, pues. Eres un manipulador. Y acá tú dices, es que la palabra namus, namusha o nomos en el contexto judío significa costumbre pagana. Falso, mentiroso. Vamos a ver, ¿qué significa la palabra nomos? Un ratito voy a dejar de compartir. Bueno, voy a volver a la página donde está el logos y vamos a ver qué cosa es la palabra nomos, porque otra vez esto de verdad carece de todo valor, de todo criterio, sino que eminentemente pues es una manipulación asquerosa como hacen los políticos. Bien, a diferencia de ti, pedazo de ignorante y analfabeto, yo voy a mostrar lo que significa la palabra griega nomos. Nomos tiene que ver justamente con un primitivo de la palabra nemo, que significa repartir comida o forraje para los animales. Ley también se le dice así, mediante la idea de un uso prescriptivo, generalmente regulación, específicamente de Moisés, ¿sí? O figuradamente un principio, también puede ser un pleito. Ahora, si tú quieres ser más profesional, revisa el diccionario
griego-español de Vox. Con el diccionario griego-español de Vox queda mucho más claro lo que es una ley. Así que ilústrate, estudia, no seas ignorante. Fíjate que estás hablando como una persona pues que no tuviera cerebro, ¿no? Porque estás citando, tú dices que eso significa, pero no me muestras ningún diccionario, no me muestras nada, solamente me muestras lo que tú opinas. Yo estoy mostrando evidencias a diferencia de ti. Y dice, tal como se puede leer en el Targum de Onkelos, pregunta, ¿cuándo fue escrito el Targum de Onkelos? ¿En la época del Segundo Templo? No. Entonces, pues, sobre Vayikra Levítico 23, Namusa, costumbres, correcto. Pero acá no dice, pues eso, amigo, porque acá tú dices que la palabra nomo, mira lo que tú mismo pones, la palabra namus, namus o nomos en el contexto judío significa costumbre pagana. ¿Dónde está el diccionario? ¿Dónde está tu fuente? Yo no veo tu fuente. Y mientras tú no me demuestres con fuente, eres un mentiroso, eres un incompetente. Bueno, vamos a seguir viendo qué más dicen estos señores. Dice, cuando eso entra una costumbre, vean, dice, como es el caso de la etimología griega nomos, especialmente se traduce como derecho consuetudinario, ¿cuál es la fuente de tu argumento? ¿Qué diccionario citas? No citas nada, pues. Estás citando lo que a ti se te place tu regalada gana y no se hace un análisis objetivo. Dice, incluso el Targum, el Jonathan Benucien de Ezequiel 20:25, utiliza la palabra leyes gentiles. En este caso, Yeshua hubiera estado del lado de los ancianos corruptos del versículo 1 del capítulo de Ezequiel, ya que ellos abogaban por alinearse a las leyes gentiles. ¿Qué tiene que ver Yeshua con los ancianos de la época de Ezequiel, pedazo de ignorante? Hablas de la época exílica y la época posexílica. Date cuenta que dices tonterías. Si estás hablando de Yeshua o el personaje histórico, tienes que hablar en función a la época del segundo templo. Cita fuente del segundo templo, no manipules. Es como que yo diga, es que lo que pasa es que Caín cometió el mismo pecado que más adelante va a cometer Cora. Nada tiene que ver una cosa con otra. Caín pertenece a un estadio del tiempo dentro del relato y Cora pertenece a otro estadio del tiempo. O como que yo diga, es que el pecado que cometió Caín lo cometió Saúl, tonto. Estamos hablando de dos personajes distintos en dos momentos distintos. Entonces, eres un manipulador y eres un estafador. Y los que te creen son tan tontos e ignorantes que no tienen criterio. Bueno, seguimos. Si Yeshua pronunció un discurso en griego o en arameo utilizando la palabra nomos o nimusa, haría alusión a la ley de los gentiles. No, porque la palabra nomos no significa eso, mentiroso. No estás manipulando. En tal caso, él no se opondría a la ley romana o a las costumbres romanas. Vamos a ver carta a los Romanos 7:2. ¿Sí? Vamos a, ya falta un poquito, ya falta poco, tengan un poquito de paciencia. Vamos a Romanos 7:2. Pero Romanos todo el capítulo 7, señores. A mí me gusta desenmascarar las mentiras, me gusta ver hasta dónde patina esta gente con sus tonterías. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Se les descanso un poco también. Ya agarró. Ahora sí, vámonos rápido. Romanos 7:2. Bien, otra vez, a diferencia de ellos, vamos a revisar desde el 7 y vamos a revisar hasta el 14. Obviamente, usted lee en su casa todo lo demás, ¿no? Bien, comenzamos, pues dice, ¿qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera no codiciaras. Hemos ya explicado eso, así que salto. Mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento. Fíjese, el pecado, no el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la Torá el pecado está muerto. Porque la Torá te enseña lo que es el pecado. Por eso otra vez, Torá viene del verbo yará, que es dar en el blanco, y Torá no es ley, Torá es instrucción. Bien, y yo sin la Torá viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque eres de carne. Y para poder acceder a la Torah, que es algo espiritual, entonces tienes que transformar tu naturaleza espiritual, si no es imposible. Y hallé que el mismo mandamiento que era vida, a mí me resultó muerte. ¿Por qué te resultó muerte? Habla Pablo. Porque dominaba él más su Yetzerará, la mala inclinación, y no la Yetzetov, la inclinación a hacer el bien. Continúa el tema. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. Pregunta, ¿fue el pecado o el mandamiento? No, es el pecado, pues la transgresión a la Torah.
Ahora sí, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, correcto, correctísimo. Ahora no acaba ahí, ¿ves? Por eso eres un manipulador y eres un mentiroso y un ridículo. Dice, 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la Torah, como pronuncian en Israel, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y puntos suspensivos. Y fíjese, pongan uno más. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la Torah es buena, pues se da cuenta, no habla de ninguna ley romana. A mí me da risa, no sé si llorar o reírme en verdad, cómo la gente puede caer en este tipo de post. Y yo les digo, chicos, a medida que hacemos el video, que yo me he dado el trabajo de revisar todas estas páginas a modo de hobby, pues. ¿Por qué razón? Porque yo pensé que algo más importante, algo más desafiante, algo que de verdad pues me haga rascarme la cabeza, pongan. Pero no pongan payasadas, pues, o sea, esto son tonterías. Dice, incluso el códice sinaítico aparece la palabra profeta. Esta palabra en el contexto griego hace alusión de alguien que habla por un dios e interpreta la voluntad de hombre o interpreta la voluntad de Zeus. Sí, pero Tiresias nada tiene que ver acá porque obviamente Tiresias pertenece a la literatura homérica. Y no estamos hablando de Homero, sino se está hablando del códice sinaítico. Entonces, otra inconsistencia más que no guarda pie ni cabeza en esto. Dice, entendiendo que Yeshua habló en griego o en judeo griego al referirse que él no venía a destruir la ley romana iuris, romana, así como los oráculos de los intérpretes de Zeus. Mal, pues, amigo mío. Date cuenta que en ningún momento se habla de la ley romana, porque si se hablara de la ley romana, tendría que ser el equivalente en griego a la palabra romana. Lo que pasa es que tú interpretas lo que a ti se te place tu regalada gana. No citas fuentes. Eso que tú dices que Namusa, perfecto, danos en qué autor, qué diccionario hebreo-español, qué diccionario arameo-español, y podríamos darte algo tal vez de credibilidad, cosa que yo dudo mucho. De ahí dice, de ahí se explicaría la extrema pasividad de Yeshua ante las leyes romanas y las severas críticas que hizo a los rabinos y las transgresiones que hizo sobre la Torah de Moshe. A ver, yo te pongo en contexto. La pregunta es por qué Yeshua se oponía tanto a los religiosos de su tiempo. Bueno, de acuerdo a los evangelios notamos por la corrupción. ¿Por qué razón? Fíjate que en Lucas capítulo 18 se les acusa a los que visten de lino y púrpura. Obviamente está hablando de la sacerdocio sadoquita. Y yo te pregunto a ti, pedazo de ignorante, ¿sabías tú que los sacerdotes originales, los esenios, se fueron en la época macabea? ¿Por qué razón? Porque Judas Macabeo, siendo de la tribu de Levi, se pone la corona en la cabeza, y no solamente él, sino los que le siguen. Por lo tanto, los levitas originales ven esa abominación. ¿Por qué digo abominación? Ignorante. Recuérdate que en la misma Torá en Génesis dice claramente que de Judá, Yehudá vendrá Shiloh. O sea que los descendientes de Judá se pueden poner la corona real para ser reyes, pero a Leví no le corresponde ser rey. Por lo tanto, ahí en el contexto histórico es donde aparece el tema de los saduceos, perdón. Y fíjate que eso se habla mucho en el libro deuterocanónico de Macabeos. ¿Te das cuenta? Ni siquiera sabes lo que hablas. Hablas porque tienes boca o escribes tonterías, tonterías, porque hablas de cosas que están fuera de lugar. Y ahora pregúntate a ti, ¿cuántos tipos de fariseos y rabinos había? El Talmud menciona que son 7, ¿verdad? Menciona que 5 son corruptos y 2 son kosher. ¿Por qué no lo mencionas acá? ¿Por qué no dices tú directamente que contra la gente que se fue Yeshua fue contra los otros 5 tipos de fariseos? Pero no contra fariseos como el tipo Nicodemo y otros que eran más parecidos a lo que es Abraham Avinu. Entonces, creo que hay que nosotros ser objetivos, pues, y tú no eres nada objetivo, sino eres súper subjetivo. Bien, entonces está esto de acá refutado porque el texto griego no ampara ninguna ley romana, entonces eres un mentiroso. Dice, los cristianos, al igual que Yeshua y los antiguos cristianos arameos,
Proponía lo mismo, la abolición de la Torá y Corán justificaban las pifias de Yeshua. Falso, mentiroso. ¿Por qué no revisas el Panarión de Epifanio de Salamina? Fíjate que Epifanio menciona que estos judíos o estos discípulos nunca creyeron que Yeshua era Dios y se aferraban a todo, guardar toda la Torá y con todas sus cosas. Entonces, no digas tonterías, cita fuentes, pues, seamos objetivos. Yeshua cuando dice que no ha venido a destruir la costumbre agoní o Bojaoní, las palabras de los profetas, desobedece la Torah de Moshe, falso. A ver, ¿en qué parte dice fue profeta gentil? ¿En qué parte dice que él rompió la Torah? Por el contrario, por el contrario. Y acá usas una explicación de Rambán. Pregunta, Rambán, amigo mío, ¿de qué época es? Pues, estamos hablando de Rambán con M, no con N, porque es Nachmanides. Estamos hablando acerca de la época de la Edad Media. Entonces, no digas tonterías, cita fuentes de la época del Segundo Templo. Y además, acá en este texto Rambam nada habla de Yeshua. Eso no veo acá, ni lo mismo que tú has puesto, yo no lo veo. Ahora, acá citas de Deuteronomio, de Devarim, correcto. Habla de no imitar a los paganos, sí, correcto, va muy bien eso, ni seguir la costumbre de sus dioses. Pero volvemos al tema. ¿Qué tiene que ver el texto con Yeshua? No tiene nada que ver. Son dos cosas que van completamente distintas. Dice, depende de nosotros seguir las palabras de Moshe. Sí, te felicito por eso. Si nos dice que sigamos las costumbres de los paganos, no, perdón, que no sigamos las costumbres de los paganos. Ya, vamos bien. Yeshua dice que no vino a destruir la costumbre gentil. Mentiroso, sinvergüenza, falso, Pinocho. Eso es mentira, porque tendrías que demostrarme que en el texto griego dice ley romana. Ah, ahí podría ser diferente. Pero no lo dice, pues, solamente está la palabra nomos. Y a diferencia tuya, yo estoy citando el diccionario griego Vox y he mostrado en la página de Logos el significado de lo que es nomos. Y no hay por ningún lugar lo que tú dices. 2000 años han demostrado el fracaso del cristianismo en la sociedad. Bueno, ese es el tema de la religión, no, en eso no me meto, eso está fuera de lugar. Porque también podría decir, 2000 años han demostrado el fracaso del judaísmo. ¿En qué sentido? Que obviamente se practicaba pues la poligamia, hasta que un sabio dijo que no. Porque los católicos solamente se casaban, tenían una sola mujer. ¿Te das cuenta? Ni siquiera dices la verdad, pues. Dice, depende de ti seguir ese error milenario o volverte al creador y dejar atrás a este personaje oscuro. Pero ni siquiera dices quién es el personaje oscuro porque ese nombre no existe ni siquiera en el Tanaj. Demuéstrame un versículo en que el nombre que has puesto ahí existe en el Tanaj y te puedo dar algo de credibilidad. No existe, pues. Entonces, déjame decirte que eres un manipulador, eres un mentiroso, coges textos mutilados como los testigos de Jehová, no citas fuentes históricas, citas fuentes anacrónicas, has citado el Corán, ha citado cosas que nada tienen que ver en el análisis, pues. Entonces, con esto quedas refutado completamente. ¿Por qué? Porque hablemos seriedad. Mira, el pueblo latinoamericano se merece fuentes, se merece bibliografía, se merece base, no esta clase de cosas que son tonterías. De verdad, haz algo bueno, da fuentes buenas, me refiero, cita sabios judíos de la época del Segundo Templo y lo que ellos creían. Si vas a refutar a Yeshua, refútalos del Nuevo Testamento griego, del griego, papacito, no uses el arameo, la peshita, que es una traducción del texto griego. O sea, me usas fuentes que ni siquiera son, digamos, válidas, siendo que la peshita misma deriva del texto griego. Entonces seguimos hablando de lo mismo. Entonces, te diría pues que eres un mentiroso y esta noche has sido refutado. Entonces, invitamos a las personas, a modo de conclusión, nunca tengan miedo de revisar estos posts. ¿Y sabe qué? Póngale siempre un puntito a lo que ellos opinan. Revísele en su Biblia, pregúntese tiempo, momento, espacio, porque ellos son especialistas como los testigos de Jehová. Debemos tener un versículo mutilado. ¿Por qué tienen miedo de mostrar todo el texto? Porque saben que están mintiendo asquerosamente, pues. Bueno, me despido y les agradezco. Espero que este en vivo les haya sido de mucha edificación. Y obviamente tenía que decirles lo que tenía que decirles, que ustedes me dispensan, pero yo con esta gente no puedo ser flexible, sino tengo que ser inflexible. Porque recuerde usted lo que dice la carta de Jacob, a las personas arráncalas y a las que no, aborrece sus ropas. Y yo los estoy aborreciendo completamente. Entonces, bueno, les agradezco pues que puedan ver el en vivo, apunten y sobre todo no se dejen apantallar, no sean judeólatras. Si usted va a seguir a un rabino, que sea un rabino inteligente como el rabino Daniel Chapán,
como el rabino Max Goden, que son gente cabal, gente de testimonio, ¿no? Como estos payasos, papanatas que capaz ni judíos son, sino que lanzan sus tonterías y los débiles mentales les hacen caso. Bueno, se despide Harold Aliaga de ustedes desde Lima y les mando un abrazo.